Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón y quiero compartir con ustedes el testimonio de vida de la misericordia de nuestro Señor que ha tenido con este pecador, con este que hoy les está hablando acá. Por la misericordia del Señor, por su misericordia, por su gracia, estoy aquí de verdad compartiendo con ustedes este maravilloso testimonio. Digo maravilloso no porque esté orgulloso de lo que hice, sino que cada vez que lo cuento, que el Señor me permite contar esta experiencia, eh, le doy más gracias al Señor porque veo su misericordia y su mano. Y si esto pudo hacer conmigo, créeme que lo puede hacer contigo, porque el Señor es el único que nos puede llenar de paz, de alegría. Eh, el Señor es el amor y el Señor me llenó mi vida completamente. Y quiero empezarte a contar mi testimonio. El Señor me permite a veces contarlo en diferentes comunidades, en diferentes partes. Y es un poco más largo, voy a intentar hacerlo eh, resumido de alguna manera para, para pues no extender tanto este video. Pero bueno, quiero empezarles a comentar. Yo crecí en una familia evangélica, mi madre es evangélica, mi abuela es pastora, mi abuela materna, y me empezaron a criar siempre con estos valores cristianos que agradezco muchísimo porque esa semilla quedó sembrada en mi corazón y un momento después se darán cuenta que eso empezó a germinar. Entonces me empezaron a criar en estos valores. Me bautizaron pequeño católico, pero yo digo que es como cuando tú naces en Estados Unidos y te vienes a vivir a Colombia, o naces en Francia y te vienes a vivir a Colombia, a Bogotá, y no conoces absolutamente nada de ese país. Y de hecho algo un poco peor, porque cuando yo empecé en estas cosas, que iba a las escuelas dominicales de niño y me gradué de un colegio de hecho cristiano, siempre lo que me hablaban, por ejemplo, de la iglesia católica donde fui bautizado, pero jamás tuve conocimiento de esto, de esta iglesia, de absolutamente nada. Todo me lo demonizaban, ¿no? Como que las imágenes del divino niño, que eso es del diablo, que María Santísima, que esto es idolatría, y bueno, un montón de cosas que fueron creciendo en mí. Y yo cuando era niño lloraba. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor en mis oraciones de niño que me sentía muy, muy feliz, lo pensaba, de estar donde tenía que estar. Esa era como lo que yo sentía de niño, pero empecé a crecer. Mi abuela paterna sí es católica y realmente el único contacto que realmente yo tuve de iglesia católica fue una que otra vez que la acompañé a mi abuela a ir a misa, pero de hecho yo sentía que eso todo era idolatría y todas estas cosas no eran de Dios. Entonces fueron veces muy contaditas en mi vida. De verdad casi que se puede contar con una sola mano las veces que fui durante toda mi vida a la iglesia. O sea, no tenía ni idea. Yo iba a otras iglesias y era porque me llevaban mi madre, y mi abuela pues siempre me explicaba muchas cosas de pequeño, siempre te inculcaba que no a las drogas, que no a estas cosas que me sirvieron muchísimo porque mi abuela empezó a buscar al Señor de corazón. Yo veía que mi abuela era una mujer, para mí era una autoridad en la fe, ¿no? Mi abuela eh, materna, pero mi abuela, digamos mi abuela paterna, ella siempre yo la veía orando y ella es una mujer muy buena del Señor y simplemente era una señora de oración también. Cada una tenía unas virtudes inmensas. Entonces el Señor me regaló eso, esa familia, ¿no? De fe. Abuelas por los dos lados orando por mí y mi mamá que también nos inculcaba la fe, ¿no? Y oraba con nosotros pequeños y nos enseñaba las oraciones y demás. Pero ¿qué pasó? Yo me empecé a alejar del Señor en la adolescencia, ¿no? Porque ya empiezan a llegarte otras cosas, otras prioridades y la sociedad y tus amigos y familiares y demás te empiezan a hablar de cosas como, digamos, si tú estás en la adolescencia, entonces empieza tú sabes que ya que te empiezan a gustar las niñas y ya tú quieres
como ya acercarte más a ellas y demás. Entonces empezaron a pasar muchas cosas en mi vida y una de las cosas que fueron deteriorando mi amistad con el Señor fue que yo empecé a dejar la oración en mi adolescencia, hasta el punto que dejé de orar toda mi vida, ya no oraba, ya dejé de orar, yo oraba todas las noches y empecé a dejar de orar. Eso es gravísimo porque es como el soldado que se va a la guerra sin camuflado y sin armas. Si tú no oras, tú no tienes armas. Acuérdate que dice la palabra de Dios que nosotros no luchamos con carne, sino contra espíritus. Lo dice San Pablo. Entonces, eso es verdad. Entonces, cuando tú no oras, estás expuesto a muchas cosas. Estás expuesto a muchísimas cosas y empiezas a caer en muchas cosas y te empiezas a alejar del Señor. Entonces, yo empecé con el mundo de las niñas. Entonces, empecé como a hacer cosas que no estaban muy bien, ¿no? Empecé a espiar, digamos que mi mamá tenía sus operarios y cosas y uno como que ya empieza como que quiere espiar, empezaba a mirar, en esa época empezaron a llegar la pornografía y todo eso con compañeros más grandes, entonces compartíamos disquetes o CDs, ya empezaban a quemar, entonces empecé a involucrarme en una impureza bien grande. El enemigo sabe cómo empezarte a cortar la virtud. A los 14 años mi mamá tenía una secretaria, me acuerdo, y ella también empezó como a incitarme a cosas muy impuras y así sucesivamente. Y estas bromas que no se las deberían nunca hacer a sus hijos, es como cuando ellos se demoran en el baño diciéndole que por qué se demora algo, si es que estaba explorándose de una manera indebida. Tú sabes que hay muchas jergas, muchos idiomas, lenguajes que le dicen a los muchachos como si eso fuera una broma, ¿no? Como si esto fuera bien aceptado, como que tú tienes que explorar tu cuerpo. Otra de las cosas que fueron gravísimas para mí fue que a mí me daban una clase de educación sexual en el colegio y esta profesora nos enseñaba explícitamente todo y hasta experiencias que ya había tenido con hombres y demás. Entonces esto me abrió a un mundo de impureza terrible. Entonces yo me acuerdo que a los 16 años empecé a explorar ya cosas muy impuras y a mirar cosas demasiado impuras, la pornografía y demás a escondidas. Obviamente tenía una máscara porque para mi mamá y para mi familia y eso, pues un niño sano, sí, aparentemente, pero sí tenía esos manejos, ¿no? En el computador y demás, cosas que no estaban bien y que empecé a meterme estas cosas y empecé a a llenarme de eso, y eso empezó a ser mi alimento. Y después de esto, ya en el colegio, empecé a explorar y experimentar las rumbas. De hecho, yo era el que incitaba a un amigo a que probara que el cigarrillo, que venga, probamos el cigarrillo. Afortunadamente yo nunca probé las drogas porque gracias a enseñanzas digamos, de mi abuela y las oraciones de mis abuelas y de mi mamá, yo me acuerdo que mi abuela me mostraba videos donde veía trágicas muertes y todo de personas drogadas y de cantantes y demás, y esto a mí me dio duro, pero en otras cosas que nunca me explicaron realmente tan literal, que ahora yo les digo, explíquenle a sus hijos que digamos el cigarrillo no está bien, que el licor no está bien, que es mejor evitar probar eso, porque tú empiezas a aceptar eso, entonces tus hijos lo empiezan a aceptar como no, está bien el cigarrillo, está bien el licor de vez en cuando, pero uno nunca sabe el enemigo cómo va a empezar a atacarnos para dañarnos la virtud. Él siempre va a estar ahí acechando porque tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, y Él va a querer dañar esa imagen, esa semejanza, va a querer dañar ese templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Mucha gente me pregunta y a veces he escuchado como que fumar no está mal, pero todo lo que atente contra la vida es pecado. Todo lo que atente contra la vida está mal, y fuera de eso es un vicio que te esclaviza, entonces está mal. Si tú tienes esto, pues clámale al Señor para que te ayude a dejar esto, porque ya te voy a contar mi testimonio, que fue la gracia de Dios la que me empezó a mí a apartar de muchas cosas.
¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a pasar en mi vida? En mi vida empezó a pasar que, entonces en el colegio y todo esto empecé que las rumbas y empecé a incitar a mi amigo a que fumara y demás. Y entonces empezábamos ya los dos a ir a fiestas, fumar, tomábamos y mujeres. Entonces me empecé a volver muy mujeriego, pero entonces era de que tenía una novia y esa novia, yo salía con otras mujeres, pero yo era muy bueno de fachada. Era una mentira, ¿no? O sea, para mis suegras y demás yo era una persona excelente, porque yo mostraba una cara diferente, pero vivía una mentira, una mentira de querer satisfacer todo el tiempo esa lujuria que ya se había anidado en mí, porque el pecado es vivo y son espíritus. Entonces, cada vez que tú le das un sí al pecado, ya empieza a vivir un espíritu inmundo en ti. Es algo que para mucha gente es algo loco, pero el mundo espiritual es más real que este que vemos acá. Es más real que tú y que yo. El mundo espiritual existe. Existe el Señor, existe también el enemigo en las almas. Y créeme que a veces tantas cosas que nosotros pensamos no provienen de nosotros, porque es el enemigo todo el tiempo colocándonos las tentaciones y pintándonos como que bueno, esto está bien, tú eres libre y haz esto. A lo que nosotros llamamos libertad, Jesús lo llama esclavitud. Y yo pensaba realmente que yo era libre porque yo hacía de todo. Entonces yo fumé, empecé a fumar. Empecé a fumar en el colegio. A veces nos escapábamos en el colegio con amigos. Empecé a ser muy noviero y fuera eso muy impuro. Entonces empecé a tener, a vivir, digamos, le voy a decir de alguna manera, cosas que solo se pueden vivir en el matrimonio, ya con mis novias. No le hacía caso a mi mamá, estaba en la casa y me encerraba con mis novias y dormía, pasaba la noche ahí, a veces a escondidas de mi mamá. A veces ya como que no le tenía la autoridad, aunque mi mamá siempre ha sido una mujer de muchos, digamos como que tiene la autoridad, pero siempre uno miraba la manera de como que de saltarse todas esas cosas, de alguna manera engañar, ¿no? Y empecé a vivir un montón de cosas. Empecé con el cigarrillo, las mujeres, la impureza. Pero para mi familia y todo yo era un buen tipo, yo era un buen muchacho, yo era juicioso, ¿sí? No era constante en muchas otras cosas, digamos como que no le ponía tanto cuidado al estudio y eso por andar pensando en otras cosas. Y empecé a trabajar, arreglaba computadores y me iba muy bien. Y empecé también a interesarme por las ventas y esto me fue generando de alguna manera ingresos. Entonces yo podía ir a fiestas y demás. Yo podía costearme varias cosas. Entonces empecé en este mundo de impureza y esto me esclavizó la impureza de una manera tan terrible, tan terrible, tan terrible, tan terrible, y fuera eso ya no oraba. Entonces mi relación con Dios era nula, estaba completamente alejado del Señor. De hecho, para mí, yo llegué a un punto en el cual yo llegué a decir que yo no era cristiano. Alguna vez escuché a una persona que decía que él es cristiano, o sea, porque no iba a iglesias ni nada. Yo soy cristino, entonces yo también dije, no, yo soy cristino. Cuando me preguntan, ¿usted qué es? Porque yo decía, yo soy cristino, sabiendo que el término cristiano significa el que sigue a Cristo. Yo en ese momento no entendía ese término. Cristiano es el que sigue a Cristo, el que sigue a su divino maestro. Me pasaron cosas muy tremendas que hoy en día me doy cuenta que la misericordia de Dios es infinita. Cosas como por ejemplo que una vez me atropelló una camioneta y quedé con el pie casi con la pierna abajo de las ruedas, literal que no, golpeadísimo, y debajo la llanta encima de mi pie y yo caído completamente y no me pasó absolutamente nada. Hoy en día sé que si yo hubiera muerto en ese momento hubiera tenido muchísimos problemas en la presencia del Señor porque estaba completamente desnutrido. Yo alimenté completamente mi carne y mi carne estaba gorda de todos los placeres desordenados que yo la llené. De todo cuanto se me provocó, yo lo llené porque yo quería llenar mi carne con lo que ella quisiera. ¿Sí? No me importaban los sentimientos, no me importaba el amor.
A mí lo único que me importaba era conquistar mujeres y demás. Y pensaba que era muy bueno en ese arte porque el enemigo te hace creer que tú eres muy bueno para algo. Si estás pecando, ¿no? Que tú eres muy bueno para eso. Y hoy en día me doy cuenta es que entre los espíritus se atraen. Entonces yo podía ir a un sitio, a un bar, y una mujer, nos mirábamos de alguna manera y yo sabía que iba a tener algo con ella. Pasaba, literalmente pasaba algo que no debió haber pasado. Completamente impuro, lujurioso, como ustedes lo quieran llamar. No me cuidaba, no me valoraba, expuesto a enfermedades y demás. Y estaba completamente ciego y pensaba que era bueno, pero entre los espíritus atrae. Miren, yo tenía un espíritu de lujuria tremendo y las otras personas también. Entonces eso de una vez se atraía. Es como ustedes se dan cuenta que el marihuanero siempre se reúne con otro marihuanero, el ladrón siempre encuentra a otro que es ladrón y así sucesivamente porque la miseria busca la miseria. Yo puedo tener las tendencias que sea, pero si yo me niego, como dice la palabra de Dios, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, ¿sí? O sea, me niego, yo puedo tener una tendencia, y no la ejecuto, no consumo esa tendencia, le entrego todo eso al Señor, puedo llegar a ser santo, ¿sí? O sea, si yo quiero robar y tengo una tendencia que quisiera robar, pero no robo, y, y así tenga esas tentaciones grandísimas, y no robo, porque es la gracia de Dios la que está en mí, que yo le imploro al Señor, no quiero lastimarte, no quiero ofenderte, y no lo hago, puedo llegar a la santidad. Lo mismo pasa, digamos, si tú tienes una tendencia que no está en orden con los mandamientos del Señor, pero tú la controlas y tú se la entregas al Señor, el Señor te va a dar la gracia para controlar eso y puede llegar a ser casto, que es lo que el Señor quiere, y ser virtuoso y llegar a la santidad. Y entonces, como les iba contando, la miseria busca la miseria. Entonces empecé a caer al fondo cada vez. Yo me acuerdo que yo me quedaba solo y en internet y todo esto solo lo buscaba para ver cosas grotescas, cosas, cada vez la imaginación volaba más y quería saciar mi carne de alguna manera. Y empecé a caer en fondos terribles. Tenía una novia en la universidad, conocí a la que hoy en día es mi esposa, pero yo me fui a vivir con ella en unión libre por varios años. También la maltraté y la lastimé muchísimo con mi comportamiento, aunque ella nunca se había dado cuenta, porque como les digo, yo tenía una máscara y yo era un tipo muy bueno, supuestamente. Yo era buenísimo y lo peor es que yo me lo creía. Yo me creía que yo era muy bueno. Yo me creía que yo era buenísimo porque yo no robo y yo no mato, ¿no? Pero el Señor me mostró después que yo sí robo y yo sí mato. Cada vez que engañé a una mujer, la maté, le robé, ¿sí? Cada vez que tú le pones un apodo a alguien, cada vez que tú insultas a alguien, cada vez que tú maltratas a alguien, cada vez que tú niegas un favor a alguien, le robas la ilusión y bueno, tantas cosas. Uno sí roba y uno sí mata constantemente en la mente. En la mente has robado y has matado a muchas personas. A mí me pasó. Y me fui a vivir en unión libre porque ella quedó embarazada de mi primer hijo, que ha sido una bendición y es un regalo inmenso de mi Señor. Nos fuimos a vivir, pero ella después en un tiempo sufrió mucho porque yo le había sido infiel, y en una de esas salí con una mujer y ella me dijo que estaba embarazada de mí. Y yo lo único que hice fue, como yo me creía tan bueno, entonces yo dije, bueno, yo respondo por ese hijo, pero yo no voy a estar contigo, pero sí voy a responder por ese hijo. O de pronto quería estar como en juego, no estar con algo serio ya con otra persona, sino yo respondo por ese hijo y no me importaba, ya no tenía sentimientos, era como una bestia, solo quería satisfacer mi carne. Entonces fui a mi casa, le rompí el corazón a la mujer que vivía conmigo y ella nunca volvió a ser la misma. Tenía el corazón completamente herido, pero ella seguía estando ahí, pero ya completamente muerta de alguna manera espiritualmente. Nos separamos de habitación y bueno, eso fue una parte muy terrible porque ella también después le empezó a coquetear a otra persona y demás.
pero ella siempre muy, muy firme, ella siempre muy firme, e intentaba volver de alguna manera, pero bueno, ya no había confianza. Lo que sucedió también fue que pues esta mujer me dijo que había perdido el bebé y demás, entonces eso fue todo muy rápido. Entonces yo me alejé de esta mujer completamente y intenté seguir esa vida supuestamente de un hogar, pero eso ya no era un hogar, primero porque no empezó bien, porque para tener un hogar bien hay que ser primero un soltero santo, para tener un noviazgo santo y un matrimonio santo. Eso es importantísimo. Nos separamos, nosotros nos llegamos a separar por las crisis que teníamos, y yo mandé a mi hijo con ella, o sea, no mandé, ella se fue, y en esos meses yo me pegué una perdida peor, porque empecé a salir todos los días con una mujer diferente y empezaron a pasar cosas demasiado terribles en mi vida. O sea, ya empecé a vivir en un nivel eh, de ansiedad. Ya llegaba el jueves y yo ya tenía que estar rumiando el miércoles, el viernes, el sábado. Y fuera de eso, yo me tenía que quedar hasta tarde o en internet mirando cosas obscenas y cosas que no tenía que mirar. Y en una de esas, bueno, habían pasado varias cosas terribles. Primero porque yo abandoné a mi hijo, ¿no? Uno piensa que el hecho de que uno se separa de su hijo y le manda dinero y le manda cosas ya está respondiendo, pero el Señor te va a pedir cuentas, porque el Señor te dio un don que son los hijos, y Él te va a pedir cuentas de esos dones, te va a pedir cuenta de cómo lo formaste, te va a pedir cuentas de si le diste amor, bueno, de tantas cosas. No es solo mandar un dinero, no es solo mandar un dinero, el compromiso que tenemos con los hijos es inmenso, es una cosa grandísima que nosotros no nos alcanzamos a imaginar, y nosotros podemos dañarle los sentimientos a un niño, a un hijo, y exponerlo a muchas otras cosas. Y eso va a caer sobre nosotros, porque nosotros no tuvimos la perseverancia, no tuvimos la valentía de darle un sí, de darle un hogar de verdad. Bueno, ¿y qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a pasar? Que en esos días yo empecé a salir y empecé a desordenarme tantísimo, pero en una de estas ya, con una de estas mujeres que había salido, se me marcó el celular y se marcó a la mujer que había vivido conmigo, a la que yo llamaba mi esposa. No puedo decir en este momento que era mi esposa porque no había un sacramento. Y ella escuchó, digamos, como mi romance, esa tertulia que tenía, y fue muy duro para ella. Yo me di cuenta porque sentí que el celular caliente en mi pantalón, y lo saqué, y claro, estaba ella ahí, y yo puse así para escuchar y escuché como el llanto y simplemente colgué. Ella me volvió a dar las llamadas, yo no contesté. Después, al otro día, ella me llamó, y esto fue del Espíritu Santo en ella, yo creo, porque ella me dice: Andrés, yo quiero volver, ¿tú quieres? Y yo le dije: listo. Eso fue también como instantáneo, también fue una gracia de Dios. En ese momento digo una gracia de Dios, aunque iba otra vez a vivir en pecado, pero el Señor iba a actuar en nosotros, iba a restaurarnos. Y bueno, ¿qué empezó a pasar? Pues yo le dije que sí, pero yo seguía saliendo con una mujer que era casada, y cuando ella llegó a Bogotá, yo no la estaba esperando, yo estaba con la otra muchacha. Aunque yo la dejé ese día, ella de todas maneras también vino en una desconfianza terrible. Fuera eso, con más dolor, porque yo no, ni siquiera me había importado, no la había esperado. También le había causado mucho dolor a mi hijo. Uno piensa que los niños pequeños no se dan cuenta, pero ellos sufren cada vez que pelean sus padres, cada vez que hay este tipo de conflictos. Y bueno, así pasó. En ese momento, pues económicamente me empezó a ir muy bien, de una manera grandísima, muy bien. Entonces me aprobaron varias tarjetas de crédito, 5 tarjetas de crédito con buenos cupos. Tenía 2 locales de tecnología y demás, y montamos
Yo quise montar como una especie de café gourmet y se montó y todo se dio, pero a los 2, 3 meses yo ya estaba completamente quebrado, o sea, todo se cayó al piso, al piso, a tal punto que a un solo proveedor le debía muchísimo dinero y más o menos 30 millones, me acuerdo. Y empezó a ser ya una terapia para mí que todos los bancos me llamaran, que esta persona yo lo tenía que abonar y de alguna manera yo tenía, ya no podía pagar el arriendo por abonarle a esta persona que le debía este dinero y demás. Me tocó vender el carro y bueno, lo que tenía y todo eso se fue esfumando, 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 esfumando. El negocio quebré, por misericordia de Dios se pudo vender y eso también se esfumó y quedé con todas las deudas, quedé con todo, ya no podía ni dormir. Yo me acuerdo que yo empecé a buscar ayudas en diferentes cosas, en el pensamiento positivo, en una película que se llamaba La Ley de la Atracción, que todo lo que tú pienses, que si tú piensas que esto es así, entonces va a ser así porque el universo te lo va a dar. Entonces si tú quieres un carro, imagínatelo como lo quieres y el color que lo quieres, y entonces el universo, porque si tú lo querés lo vas a tener porque el universo así lo dispone para ti. Y yo empezaba con esa mentalidad, entonces yo llegaba a trabajar, me acuerdo, ya casi sin mercancía, ya completamente quebrado, pero llegaba a trabajar y yo decía, hoy voy a vender y por la mañana yo voy a vender y yo voy a vender y yo voy a vender a las 6 y en la tarde yo voy a vender, yo ya, y ya anocheciendo, casi llorando, yo voy a vender porque era muy difícil, no vendía nada, solo me lo consumía, lo que vendía me tocaba era como para comprar algo de comer. Mi mamá me tenía que a veces, me acuerdo que me prestaba para buses o demás. En esa época yo le decía, mamá, ¿tienes 20.000 o tienes tanto? Pues fue una época muy difícil, muy, muy difícil, donde me empecé a trazar también en los arriendos. Bueno, lo que ustedes imaginen. Ya no podía dormir, yo ya no tenía paz. Ya de hecho no podía ni siquiera pensar en otras cosas, en la impureza. Mujeres vivían la impureza siempre, pero eh, ya mis preocupaciones eran completamente tan grandes que ya estaba en un fondo tan horrible que, que eso me estaba consumiendo completamente. Y una noche yo me acuerdo que estaba pasando canales en la televisión, vi que una persona le habían apuñalado y se murió 40 minutos y a los 40 minutos revivió milagrosamente, o sea, lo pudieron reanimar y él había dicho que había visto el cielo, que había visto el infierno. Y yo sentí en mi corazón esto, que ahora lo puedo discernir así. Yo sentí, si tú te mueres, te condenas. Así, como una bomba. ¿Y qué pasó? Ahí fue el comienzo. El comienzo de una serie de acontecimientos que empezaron a pasar en mi vida. Como que empecé a mirar testimonios de personas que habían muerto y habían visto que había más allá, que esto no era lo único que había, pero ninguno de esos testimonios me empezó a dar paz, cosas tremendas, terribles, que, bueno, como yo buscaba todo que fuera como evangélico, porque eso es lo que me habían... Entonces, habían cosas que me llenaban, que el infierno, que tenaz, que Juan Pablo II estaba en el infierno, pues, escuché un montón de testimonios, que los demonios eran como Michael Jackson, y un montón de cosas, y eso me enloquecían, y vi tantos hasta que un día, yo me acuerdo que duré como un mes más o menos, no sé cuánto duré mirando todos los días testimonios, pero empezó a pasar algo en mi vida y es que empecé a orar en esos momentos, empecé a orar y más cuando una vez vi un testimonio de un actor que lo dejó todo por el Señor, Eduardo Verástegui. Él lo dejó todo por el Señor y ese testimonio me tocó a mí mucho porque un tipo bien plantado, como dicen, con dinero, con presencia, mejor dicho, con todo, dejarlo todo por Jesús. Esto a mí, o sea, fue cuando yo dije, esto es un testimonio de alguien que tiene una relación que yo nunca he conocido con Dios. Este tipo me hablaba como si a mí yo sentía que se podía tener una relación con el Señor, una relación cercana. Y yo empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar y empecé a sentir la presencia del Señor en mi vida. Y lo primero también que empecé a sentir
eran que se iban cayendo unas vendas, unas costras espiritualmente, que yo empezaba a verlas, a lo que yo veía bueno ahora lo veía malo, y a lo que veía malo lo veía bueno. Me empezó a agradar la oración, y empecé a ver ese video una y otra vez, y cada vez me hablaba más. Lo que no me cuadraba era que tuviera una imagen de la Virgen y demás, porque yo no era católico. Entonces a mí se me venía todo lo de niño, que el catolicismo no era Dios, que el anticristo, que la gran ramera de Babilonia, que sí, todas estas cosas que me habían enseñado, que los paganos, que la idolatría, y que eran mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces yo empecé a orar y empezaron a pasar muchas cosas en mi vida. Una de las cosas es que yo había sido esclavo de la impureza. Eh, Tenía que sentir ese placer desordenado en mí desde los 16 años hasta los 30 años, que empecé a orar, y el Señor me liberó de eso. Fue lo primero. El Señor me dio una cosa, me empezó a dar una cosa que se llama castidad, que yo no entendía qué era eso, que yo pensaba que nosotros necesitábamos tener relaciones y demás para poder vivir, y no es necesario. No es necesario, porque nadie se ha muerto por eso. Uno lo único que necesita es el alimento, las bebidas, ¿sí? El alimento, la comida, ¿sí? Tomar, hidratarse, pero nadie se ha muerto por no tener pareja, por no autosatisfacerse o demás. Nadie se ha muerto por eso. Ahorita el mundo nos dice que uno tiene que explorar su cuerpo y hacer, pero el Señor después me mostró lo terrible y el daño que le hago a mi alma con eso. Entonces me dio castidad, castidad, castidad. Y hubo una cosa en mí, y es que yo quería entregarme a mi iglesia. Entonces yo le dije al Señor que yo quería servirle. Le dije: Señor, yo te entrego mi vida, orando, me acuerdo, y quiero entregarme a mi iglesia. Y no sabía, digamos, a qué iglesia ir, pero como la mujer con la que yo había vivido, y la mamá de mi hijo, ella era católica, entonces ella iba a misa. Entonces yo iba, me tocaba ir, ella me decía acompáñame, y yo pues ya orando, y yo bueno, vamos. Pero yo decía: Señor, yo no quiero ver imagen ni nada, yo simplemente te oro y ya. Yo no entendía más allá, yo veía todavía las cosas muy en mi carne, no entendía todavía lo que significa toda esta riqueza espiritual que ha sido mal interpretada. Entonces empecé a ir, pero yo quería ir a mi iglesia, y le dije esto al Señor. Y un día la mamá de mi hijo, ella me dice: pero ¿de dónde se originó tu iglesia? Ella realmente no sé de dónde sacó esa pregunta. Y yo le dije: yo no sé, a mí no me importa, pero yo quiero ir a mi iglesia. Pero miren que esa fue una pregunta clave, porque después yo sí quería investigar la iglesia. Pero una de las cosas fue que me aprendí el horario de una iglesia que quedaba cerca a mi casa, pero que a veces cuando pasaba estaba cerrada, no estaba abierta todos los días. Entonces decía el domingo a las 3, me acuerdo, tan, culto tal y tal hora. Entonces yo le dije: bueno, Señor, yo voy a ir. Y pasó el domingo, yo iba a ir, pero cayó un aguacero con granizo, o sea, un aguacero durísimo. Y no pudimos ir, no pude ir. Iba a ir con toda mi familia, no pude ir. Y solo pude ir a misa más tardecito, que la misa se podía más tarde, y terminé yendo en misa. Y fue, ya de ahí el Señor me pasó a otro nivel, y había una pregunta en mi corazón, algo que yo nunca me hubiera imaginado, porque yo me acuerdo de las oraciones cuando yo le decía pequeño al Señor que si yo estaba en el lugar correcto, en mi iglesia correcta, ¿no? Pero había una pregunta en mí, y la escribí, yo me acuerdo, en internet, y es: ¿un evangélico se puede volver católico? Y salió un aviso que decía: el diablo es protestante. Y bueno, fue un texto que como que me impactó, porque primero que todo yo no sabía que yo era protestante, no había entendido que yo era protestante. Yo pensaba que estaba donde era, pero no sabía que era protestante, no entendía ese término. Pero empecé a mirar, me acuerdo que por YouTube, y encontré un testimonio de Fernando Casanova, que dura más 2 horas largas,
Y yo me acuerdo que lo empecé a mirar y no parpadeé. Yo me acuerdo que yo quedé extasiado, era como que el Espíritu Santo me estuviera hablando directo, 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 directo. Y me acuerdo que apenas terminé de ver ese video, estaba así, mi esposa me dice, la mamá de mi hijo me dice, pero tú al fin ¿qué eres? Y yo le dije, yo soy católico. Y hubo algo en mí que se quebró por dentro, porque a mí me dio como susto haberlo dicho de esa manera, no sé cómo me salió esa palabra, pero jamás, nunca jamás, después de ahí volví a hacer otra cosa. Ese fue el día que yo dije, yo soy católico. Y empecé a investigar, empecé a conocer mi iglesia y el Señor me empezó a mostrar el pan de vida, la Eucaristía, el Santísimo, los sacramentos, la riqueza, los dogmas. Yo pensaba que la confesión, todo eso era inventos, que todo eso era doctrina de hombres, que todo eso era, mejor dicho, cosas paganas, de Roma, bueno, de dioses paganos y demás, y bueno, todas las cosas que... Pero el Señor me empieza a mostrar que el Señor es un Dios de orden, que el Señor fundó una iglesia, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y empezaron a pasar tantas cosas en mi vida en ese momento, tanta información, que ya parecía como me dijo la mamá de mi hijo, tú ahora pareces evangélico, porque parecía una tromba, yo quería estar completamente sumergido en el Santísimo, iba a una, iba a dos, iba a tres, iba a cuatro, iba a cinco veces al día y me postraba ahí en el Santísimo ya sabiendo que era la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que antes había pasado en el Santísimo y me había burlado pensando que eso era pura idolatría. Esta gente estaba completamente en la ignorancia. Antiguamente, cuando estaba en este proceso de ir a veces a misa, pero ahora sí sentía la presencia, sentía que ahí estaba mi Señor, que Él es el pan de vida y que su palabra no me podía mentir. Y empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que todas las iglesias se habían fundado por hombres, que el protestantismo a partir de Martín Lutero en el año 1520 más o menos, y así, y que la iglesia que había fundado Jesucristo era la iglesia católica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón significaba caña quebradiza y él le cambia el nombre. Tú eres Cefas, que significa roca, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor no dice sobre esta piedra, o sea, sobre mí edificaré mi iglesia. No, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque el Señor hubiera dicho, sobre mí edificaré mi iglesia. No, el Señor es la cabeza, el Señor es todo. El Señor tiene las llaves que se las entregó a Pedro. Tú eres Pedro y a ti te doy las llaves. Acuérdense que el Señor tiene gloria y majestad. Toda rodilla se dobla ante Él. En la tierra, en el cielo, en todas partes, toda rodilla se dobla ante nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. Todo está bajo sus pies. Y el que tiene toda la autoridad le dio las llaves a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, mis iglesias. Mi iglesia. Mi iglesia. Y dice también en Juan 6, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. ¿Sí? Y yo quiero estar en el Señor. Porque es que Él no me puede decir mentiras. Él dice que mi carne es verdadera comida. ¿Para qué se va a inventar eso? Y eso no es simbólico. Él lo dice, mi carne. El que coma mi carne. El que coma mi carne. Y en esa época no lo entendieron y todo el mundo se fue. Y Él le preguntó a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y Simón toma la palabra y le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ahí el Señor le dice, y yo te digo que esto no te ha sido revelado más que por el Espíritu Santo, por mi Padre, te lo reveló, esto te lo reveló, esto fue una palabra que el Espíritu Santo pronunció en ti, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino, te doy las llaves, yo tengo la potestad de todo, yo soy el dueño de todo y te doy las llaves, a ti te doy las llaves del reino. Y fuera de eso no solo le dio las llaves del reino, ¿sí? Le dio la autoridad, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará desatado. No se lo dio a todos nosotros, se lo dio a uno. Él escogió a 12 y de esos 12 escogió a uno, que fue Pedro. Entonces empezó a hacer de un orden. Él no mandó a esos 12 como que vayan y cada uno haga su iglesia y haga lo que quiera, y uno interpreta la palabra de una manera y el otro de otra manera. No, todos tienen una obediencia a esa cabeza visible que es guiada
por el nuestro Señor Jesucristo que le dio la autoridad. Entonces empecé a darme cuenta que la iglesia católica, y católica significa universal, y esta iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, romana, no por el paganismo, sino porque ahí está la sede del sumo pontífice, de este Pedro, ¿sí? De tantas y tantas cosas que decían que es que en el Vaticano, porque había una cruz invertida, ¿sí? En la Basílica de San Pedro, y es que claro, pues que Pedro murió crucificado al revés, ¿no? Él dijo que él no era digno de morir como nuestro Señor Jesucristo, entonces que lo crucificaran al revés. Y empecé a investigar, y que Constantino no fue el primer papa. Constantino fue un emperador. De hecho, la mamá de Constantino fue una santa. Ustedes pueden leer la historia de la mamá de Constantino, y fue una santa. Y Constantino era un emperador que ni siquiera era cristiano, pero tuvo como una visión, un sueño, no me recuerdo muy bien, que decía que por el poder de la cruz iba a vencer. Y él venció a unos enemigos, y gracias a eso le dio esa libertad de culto al cristianismo, pero no era cristiano, no era cristiano, pero en ese año, en el año 330 y bueno, pi 3 creo, eh, se le dio esa libertad de culto a los cristianos. Pero ahí ya ustedes pueden investigar y se pueden dar cuenta que ya después de San Pedro ellos nombraron otros apóstoles, y estos apóstoles a otros apóstoles y otros apóstoles, y todo es guiado por el Espíritu Santo, porque él dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino, y todo lo que haces, bueno, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y ustedes se han dado cuenta que lleva más de 2000 años esta iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, ni nosotros con nuestros pecados, ni con todos los escándalos, ni nada, porque nuestra humanidad es pecadora, y a veces salen de nosotros gente que no es de nosotros, como pasó con los 12 apóstoles, 2 escogidos por el Señor, pero uno lo vendió, uno lo traicionó. Y no quiere decir que no tuviera la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Judas expulsaba demonios y hacía grandes proezas, pero traicionó al Señor. Lo mismo pasa a veces en nuestra Santa Iglesia Católica. Somos pecadores, pero no hemos podido destruir la iglesia, y no la vamos a poder destruir, porque esta iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y empecé a entender lo de María, y lo de María fue un regalo grandísimo, porque yo empecé a orarle al Señor, y el Señor me empezó a regalar lo de la castidad, me empezó a regalar un montón de cosas, como por ejemplo la planificación artificial. Cuánto le molestaba que cuando tú tienes relaciones fuera del matrimonio, estás haciendo como una especie de pacto de sangre, que es un pacto de sangre, y te estás pasando un montón de espíritus inmundos, ¿sí? Estás viviendo, porque dice la palabra de Dios que serán una sola carne, serán uno solo. Y si yo estoy con un montón de mujeres, ¿cuántas veces no me he hecho una sola carne? Y todo, y a veces por eso es que uno termina con unas depresiones inmundas, que uno termina con una ruina tremenda, que uno termina, porque es que el mundo espiritual está vivo. Y uno de los regalos que me dio el Señor, bueno, ahorita les contaré bien lo de María, pero uno de los regalos que el Señor me dio fue el sacramento de la confesión. Yo decía que para qué me iba a confesar con alguien más pecador que yo. Primero estaba juzgando, yo no soy quien. Y el Señor no escogió a 12 santos, escogió a 12 pecadores. Él no escogió a 12 sabios, 12 maestros de la ley, no, escogió a 12 pecadores. De ellos uno lo negó, uno lo vendió y demás, pero se arrepintió. Por ejemplo, Pedro se arrepintió. Acuérdense que cuando el Señor resucitó, y que se les apareció y le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le preguntó 3 veces, y el Señor le confirma: apacienta mis ovejas. A ese que ya había escogido como cabeza visible de su iglesia: apacienta mis ovejas. Y nos envió, ¿no? El Señor por eso quiere un solo rebaño, un solo pastor. Y Él es el buen pastor. El Señor es el que guía su iglesia, pero tiene una cabeza visible acá, que es nuestro sumo pontífice. Por eso no debemos criticar a nuestro Papa en este momento, el Papa Francisco. Tenemos que orar siempre por él y no criticarlo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y él fue escogido por nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor tiene el auxilio del Espíritu Santo. Acuérdense que el Señor se le apareció a los 12, les dio el Espíritu Santo, y a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que les retengan los pecados les quedarán retenidos, ¿sí? A los que les absuelvan los pecados les quedarán absolvidos. Menos, no me acuerdo cómo dice bien esa palabra, pero es algo así. Exactamente no me acuerdo las palabras, pero ese es el contexto de lo que dice. Lo tengo muy claro.
Y él no se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a esos apóstoles. Él se apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dio ese sacramento, lo mismo que en la última cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, no, esto significa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, no, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. No se lo dijo a todo el mundo, sino se lo dijo a su grupo, a sus apóstoles. Sí, por eso es que la iglesia es apostólica, es una sucesión. Y me empecé a llenar de todas estas cosas, y el sacramento de la confesión, esto que les estaba contando, que fue un regalo para mí, porque yo criticaba, y esto tras de que criticaba mucho la iglesia católica, también había criticado mucho este sacramento, pero yo lo experimenté en mi vida, y cuando me confesé por primera vez, que todo fue un acontecimiento súper milagroso, yo sentí como una mano grande, hermosa, no sé cómo explicarlo, como si yo estuviera en un cielo completamente gris, negro, y me quitara y me dejara blanquito, blanquito, blanquito. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba de un llanto maravilloso, que también fue algo que el Señor me empezó a regalar. Yo nunca lloraba. Cuando empecé a tener esos encuentros en el Santísimo y demás, yo lloraba, me mareaba, me llenaba la presencia del Señor, y cada vez quería orar más, y me dolían mis pecados, y me dolía y me dolía y me dolía haber ofendido al Señor. Y empecé a ver las cosas con claridad, empezó a llegar esa luz, porque por eso Jesús es la luz del mundo, porque yo vivía en las tinieblas y yo no sabía. Yo vivía en la oscuridad, yo pensaba que yo era libre y que era muy bueno, pero ya empecé a darme cuenta que todo lo que yo apoyaba, toda la impureza, todos los malos consejos, ser infiel y demás, que yo todo eso apoyaba y me parecía bueno, ya me di cuenta que es repugnante a los ojos de mi Señor, que Él es puro, que Él es casto, que Él es santo, y que estamos llamados a una vida perfecta en Él y por Él, y que nosotros no podemos hacer nada si no es su gracia, no podemos ir a iglesia si Él no nos da esa gracia, porque nosotros sin el Señor no tenemos nada, absolutamente nada bueno. Por eso en el infierno no hay nada bueno, porque no está el Señor ahí. Donde está el Señor, está la bondad, está el perdón, está el arrepentimiento. Si no estuviera el Señor acá, solo se vería la maldad. Aquí hay maldad, claro, porque estamos en la tierra, y en la tierra no está lo perfecto, lo inmaculado, pero está la presencia de nuestro Señor. Por eso hay bondad, generosidad, perdón y demás. También está el mal, pero si solo estuviera el mal, créame que no se vería nada absolutamente bueno. Y aquí también hay mucho amor para dar. Entonces este sacramento fue un regalo. Después fue María. Una de las cosas que más me costó, primero porque había sido muy impuro y no sabía cómo ver a María, porque veía una imagen y venían a mí muchas tentaciones y cosas horribles, pero el Señor me empezó a purificar de todo eso. Y también me empezó, yo le oré al Señor, le dije, yo te hablo a ti, Señor, pero yo no te quiero ofender hablándole a otra persona. Orar es hablar, ¿no? Yo no sabía, y ya no veía televisión, yo ya solo veía cosas del Señor, prédicas y demás. Y un día iba a pasar como a mirar algo, una prédica, cualquier cosa, un canal, y empecé a canalear algo que ya no hacía, y un día X empezó a pasar la pasión de Cristo. Después de que yo le había hecho esa oración al Señor, me acuerdo que el día anterior le había hecho esa oración al Señor, le dije, respóndeme lo de María, ¿cómo hago? Y empezó a pasar la pasión de Cristo. Yo empecé a llorar viendo, ya sintiendo cada golpe, ya sintiendo cómo yo había maltratado a mi Señor. Pero una parte que me llegó, y fue cuando el Señor me habló. A veces cuando tú lees algo o ves alguna prédica o algo que te llega al corazón, es el Espíritu Santo hablándote, dándote una respuesta. Y me dijo una parte donde: mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Sentí que era yo. Mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Porque nosotros somos ese discípulo amado. Nosotros somos los que el Señor nos entregó a esa madre. A esa madre. Y de ahí yo sentí en mi corazón que el Señor me daba esa mamá, que ahora amo con todo mi corazón. Porque ahora yo digo, no es solamente tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es un encuentro con nuestra Madre del Cielo. Y empecé también a darme cuenta que el rosario no es como dicen, que es una repetidera, y que eso no está bien. Que el Señor, que dice en la palabra que ustedes cuando oren, no oren como los paganos, que piensan que entre más repitan, pues más el Señor les hará caso. No es así. Porque ¿qué es el rosario?
El rosario es contemplar la vida de nuestro Señor Jesucristo, todos los misterios. Ustedes se dan cuenta, el nacimiento, la anunciación del ángel, la visitación de María a nuestra a su prima Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, y empezar a contemplar cada misterio, cuando el niño Jesús se perdió en el templo, la pérdida de hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo, la institución de la Eucaristía, y bueno, tantas cosas, tantos misterios bonitos. Y toda esta oración es bíblica, ¿no? Y yo puedo leer la palabra de Dios muchas veces y cada vez la palabra va haciendo efecto en mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ese fue el saludo del ángel a María. Salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo esto es palabra del Señor. Entonces, ese también fue un regalo inmenso. Y otro de los regalos, ya para resumirles, fue que empecé a entregarme al Señor por completo. Y yo antes cantaba para el mundo, el Señor me había dado el talento de tocar y cantar, pero ahora lo hacía para el Señor. Empecé a componerle canciones, empecé poco a poco a cantar para Él, empecé a componer unas canciones. Y hoy en día el Señor me da la oportunidad de llevar su mensaje, de llevar mis canciones que son de Él, que es Él en mí. Yo simplemente soy barro y no soy nada, pero yo soy ese lápiz con el que Él escribe. Y el Señor todo lo hace nuevo, me hizo nuevo a mí. Ahora soy de Eucaristía diaria, el Señor me regaló los sacramentos. Después les contaré la historia. Una vez pasando por la iglesia, entró a un grupo carismático y la persona, sin conocerme, nunca haberme visto, ni yo a ella, habían unas viejitas ahí alabando. Para mí, yo las veía como unas viejitas súper jóvenes, pero en ese momento pues los veía como unas viejitas. Y empieza a orar la líder y dice: yo te he traído, no era ella, era el Señor, yo te he traído, tú no tienes los sacramentos, pero yo te estoy formando, estás en tu casa y demás. Después llegó la que hoy en día es mi esposa, y también le dijo: yo te estoy formando un hombre, yo te estoy formando un San José, yo te estoy formando, tu mesa siempre estará llena y demás. No digo que sea un santo, para nada, soy muy pecador y me falta muchísimo y estoy en ese camino de conversión, pero el Señor te habla a través de un instrumento. Me tocó el alma ese día y así el Señor me fue formando, me fue llevando, me regaló los sacramentos, todos. Bueno, ya tenía el bautismo, me regaló la confirmación, la comunión, la confesión, la unción de los enfermos en algunos momentos, no solo es para los enfermos físicos, sino también espirituales. Es un sacramento maravilloso. Y hoy en día estoy muy feliz. Hoy en día estoy muy feliz en donde tengo que estar. Me dio el matrimonio. Vivimos en castidad, nos casamos. Tenemos un nuevo hijo, otro hijo maravilloso, que también ha sido pruebas. No te digo que las cosas con el Señor sean sencillas, eso es mentira. Eso de que pare de sufrir, eso no es así. Porque cuando tú empiezas a buscar al Señor, claro, el enemigo, el demonio ya no te tiene en sus garras, entonces va a luchar por tu alma, va a luchar y te va a poner problemas y trabas y tentaciones y demás. Y se van a poner, a veces tú vas a ver que la gente te ataca, que los que eran tus amigos de pronto ya no van a ser igual, que los problemas, que tantísimas cosas, tantísimas dificultades. Pero el Señor siempre va a estar contigo y el Señor te empieza a dar esa providencia, pero también empieza a ejercitarte y empiezas tú a cambiar ese amor. Al comienzo es un ímpetu grande, pero después tú empiezas a amar como en el matrimonio, ¿no? No todo es pasión, no todo es ese fervor. Ya se empieza a volver un amor también más ágape, un amor de decisión, de decir: yo decido amar a esta esposa, yo decido amar a mi Señor, así esté hoy, mejor dicho, en abundancia, y de pronto más adelante no tenga lo mismo o esté en estas dificultades, pero yo confío en Él, y si Él lo permite es por mi bien. Y he pasado muchas cosas, pero el Señor se ha glorificado en mi vida grandemente, y hoy en día tengo una paz que, aunque tenga miles y miles de problemas que no haya solucionado, el Señor me va moldeando y me va mostrando
su misericordia día tras día, su amor me sostiene, su amor sostiene mi familia. Y hoy en día sé que el Señor es vital para el ser humano, es el que lo llena a uno completamente. Los vacíos que yo intenté llenar en mi vida, lo que nunca había podido dejar, lo que me atormentaba, el Señor se lo llevó todo. Y el Señor lo único que quiere es que yo lo siga y que lo ame. Y de verdad, lo único que yo tengo miedo, porque el miedo no es de Dios, pero lo único sería perder la gracia, sería perder la amistad del Señor, sería alejarme. Pero dice la palabra de Dios que nada me podrá separar de su amor, que nada, yo lo único que tengo que poner es mi granito de arena, porque el Señor lo hace todo, es decirle sí, Señor, el Señor lo hace todo. Dios los bendiga, la Virgen María los cubra con su manto. Les animo a que le entregues tu vida al Señor, a que busques el sacramento de la confesión, a que busques poner tu vida en orden, y verás que nunca más vas a empezar a sentir esos vacíos, porque el Señor lo llena todo. Dios los bendiga.